La voz de mi madre cortó el aire como una cuchilla afilada, sin lugar a réplica. Este dinero del fondo de Tyler es para la boda de Patricia, no seas egoísta. Estaba sentada en mi casa vacía en Phoenix, todavía con el mismo vestido negro del día anterior, con las manos marcadas con tierra por haber enterrado a mi hijo con mis propias fuerzas. Entiendo, respondí suavemente como si las palabras no pesaran más que el suelo que había cavado horas antes. Mi nombre es Allison. Tengo 35 años. Hace apenas 2 días coloqué el ataúd de mi hijo de 9 años en el suelo, solo, mientras mi familia celebraba el compromiso de mi hermana al otro lado de la ciudad. Sabían la hora del entierro. Eligieron el partido. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. Hasta que escuché un carraspeo seco. Bien. Patricia necesita 12.000 para el pago inicial del buffet, y pensamos que el fondo de Tyler podría cubrir eso. Tú eres el albacea, así que simplemente escribe el cheque. Tyler. Mi niño hermoso y genio, que memorizaba cada detalle sobre los velociraptores y soñaba con ser paleontólogo. Quien afrontó 3 años de leucemia con una valentía que avergonzaría a muchos adultos. Que murió tomándome de la mano, preguntando si sus abuelos vendrían a visitarlo. El abogado tardará unos días en dar a conocer todo, dije con voz firme a pesar del huracán que llevaba dentro. ¿Unos días? Allison, el salón necesita el pago antes del viernes, de lo contrario, Patricia perderá su reserva. ¿No puedes pagar por adelantado desde tu cuenta y reembolsarlo más tarde? Cerré los ojos y recordé cómo les había rogado que pospusieran la fiesta de compromiso. Solo un día. Solo para estar ahí cuando su nieto fuera puesto en la tierra. Mi madre había suspirado con impaciencia, cariño, Tyler no querría que estemos tristes. Querría que celebráramos la felicidad familiar. Felicidad familiar. Como enterré a mi hijo con mis propias manos, porque los trabajadores del cementerio ya se habían ido. Lo arreglaré, le dije. Perfecto. Y Allison, trata de ver el lado positivo. La boda de Patricia será un nuevo comienzo para todos nosotros. Necesitamos dejar atrás este momento difícil y seguir adelante. La llamada terminó. Dejé el teléfono a un lado y fui a la habitación de Tyler, donde los carteles de dinosaurios aún cubrían las paredes y su triceratops de peluche descansaba sobre la cama deshecha. Nos habíamos mudado a esta casa un año antes, cuando yo regresé a Phoenix para estar cerca de su familia durante su tratamiento. ¡Qué error! Mis padres vivían a 20 minutos de distancia, en Scottsdale, en la mansión que mi padre compró después de que despegara su empresa de contabilidad. Patricia, mi hermana 3 años menor, vivía en la casa de la piscina y planeaba su boda de cuento de hadas con Brad, un ambicioso agente inmobiliario. Al principio, cuando diagnosticaron a Tyler, incluso parecieron apoyarlo. Visitaban el hospital de vez en cuando, traían flores y decían las palabras adecuadas sobre su estancia con nosotros. Pero a medida que los meses se convirtieron en años y la condición de Tyler empeoró, las visitas se hicieron más raras. Después de todo, eran personas ocupadas. Mi padre tenía clientes a los que atender. Mi madre, su club de jardinería y su sociedad literaria. Patricia, salones para visitar y vestidos para probarse. El detonante se produjo hace 6 meses, cuando Tyler fue hospitalizado para otra ronda de quimioterapia. Preguntó por su abuelo, quería que le leyera libros de dinosaurios como antes. Llamé a la oficina de mi padre 3 veces ese día. El secretario solo repitió que estaba en una reunión. Por la noche vi la historia de Patricia en Instagram, una cena familiar en su restaurante favorito. Mi mamá, mi papá, Patricia y Brad, todos sonriendo con copas de vino caro y platos impecables. El momento del post coincidió con el momento en que Tyler, enfermo por la medicación, me preguntó por qué sus abuelos no lo querían más. Me encontré allí entendiendo lo que debería haber sabido hace mucho tiempo, cuando tenían que elegir entre comodidad y compromiso, siempre elegirían el camino más fácil. El fideicomiso de Tyler lo había creado la familia de mi exmarido después de que éste muriera en un accidente automovilístico 4 años antes. $50.000 destinados a asegurar su futuro, la universidad, tal vez una casa, cualquier cosa que necesitara. Cuando Tyler enfermó agradecí esa red de seguridad, aunque nunca toqué un centavo. Mi salario como enfermera en el Phoenix Children's Hospital era suficiente para que ambos viviéramos. Y quería que ese dinero siguiera siendo suyo.
Ahora Tyler ya no está, y técnicamente como madre y albacea del testamento, el dinero era mío. Pero no sabían lo que ya le había hecho. 3 semanas antes, cuando los médicos me dijeron que a Tyler se le estaba acabando el tiempo, tomé una decisión. Llamé al abogado que manejaba el fondo y le pregunté sobre las donaciones. ¿Es posible asignar el dinero a nombre de Tyler? Por supuesto, respondió. Solo necesito tu firma como albacea. Pasé horas investigando instituciones que luchan contra el cáncer infantil, leyendo sobre sus proyectos y su impacto. Quería que el legado de Tyler ayudara a otros niños a luchar la misma batalla que él enfrentó con tanta valentía. El papeleo se completó 2 semanas antes. Cada centavo de esos 50.000 ya había sido donado a la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil, con un fondo conmemorativo a nombre de Tyler. La ironía era deliciosa. Mientras mi familia planeaba su fiesta en lugar de apoyar a su nieto en sus últimos días, yo me aseguré de que su memoria viviera de una manera que realmente importara. Fui a la cocina y me serví una taza de café, pensando en la cena familiar del día siguiente. Mi madre lo había llamado una reunión de curación, donde podíamos procesar nuestro dolor juntos y discutir los preparativos de la boda. Insistió en que fuera, aunque le dije que no estaba preparado para ver gente. Pero lo haría. Me sentaba en su mesa, escuchaba los planes de Patricia y esperaba el momento exacto para decirle lo que ya había hecho con el dinero de Tyler. La expresión de sus rostros valdría cada segundo de dolor que me causaron. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia: no puedo esperar a verte mañana. Estás siendo súper generoso con el dinero de Tyler, eres la mejor hermana del mundo. Sonreí por primera vez desde el funeral. La noche siguiente conduje hasta la casa de mis padres en Scottsdale, pasando por el cementerio donde yacía Tyler bajo una pequeña lápida que yo mismo había elegido. Nadie se ofreció a ayudar con nada de esto. Estaban demasiado ocupados probando pasteles de boda. La casa era la misma de siempre, césped impecable, coches de lujo en el garaje, luces cálidas entrando por las ventanas, una fachada perfecta de éxito que escondía tanta podredumbre debajo. Me quedé en el auto por unos momentos tomando fuerzas. Dentro de esa casa estaban las personas que deberían haber amado a Tyler incondicionalmente, que deberían haber dejado todo para estar con él en sus últimas semanas. En cambio, trataron su enfermedad como una molestia y su muerte como un obstáculo para sus importantes planes. Mi padre abrió la puerta antes de que pudiera llamar, envolviéndome en un abrazo que parecía ensayado. Allison, cariño, me alegra que hayas venido. Tu mamá preparó tu asado favorito. Mi asado favorito, como si la comida pudiera compensar el hecho de que abandonaron a su propio nieto. La mesa del comedor estaba puesta con vajilla fina y el olor de un plato favorito que ya no recordaba que existiera llenaba el aire. Pero nada en ese escenario podía ocultar el vacío que ellos mismos habían creado. La habitación estaba decorada con la porcelana más fina de mi madre, de esas que solo salían del armario en ocasiones especiales. Al parecer, decidir el destino del dinero de mi hijo muerto era una de ellas. Patricia y Brad ya estaban sentados a la mesa. Ella con un brillo en los ojos que solo podría describirse como euforia morbosa. Él inmerso en su móvil con la expresión de quien preferiría estar en cualquier lugar menos allí. Patricia se levantó de un salto nada más verme, abriendo los brazos como si fuera una actriz en el escenario. Allison, me alegro de que hayas venido. Lamento no haber podido asistir al funeral, pero la cita con la floristería fue programada hace meses, y sabes lo difícil que es conseguir una cita con los buenos profesionales. Consulta con el florista. Mientras yo enterraba a mi hijo, ella eligió los arreglos de la mesa. Mi madre salió de la cocina con una fuente de asado cortado con precisión quirúrgica y el rostro iluminado por esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante décadas. Pensé que podríamos tener una agradable cena familiar y hablar sobre seguir adelante. Todos hemos pasado por muchas cosas en los últimos años. Todos nosotros. Como si hubiera pasado noches en sillas de hospital, como si hubiera tomado la mano de su nieto mientras los fármacos de quimioterapia le quemaban las venas. Me senté en el mismo asiento que tenía en las cenas de la infancia, donde Tyler solía sentarse a mi lado, bombardeando a todos con preguntas e imitando a los dinosaurios hasta que la mesa temblaba de risa. El espacio vacío a mi lado era un abismo. Bueno. Mi padre interrumpió el asado con un gesto teatral. Tu madre mencionó que estás dispuesto a ayudar con los gastos de la boda.
Eso es muy generoso, especialmente considerando todo lo que has pasado. Hizo una pausa calculadamente. A Tyler le gustaría que celebráramos la felicidad. Mi madre añadió, rápida como una serpiente, era un niño tan feliz. Ojalá su dinero se destinara a algo bonito. Me atraganté con el agua. A Tyler le gustaría tener su dinero para salvar a otros niños, no para pagar fiestas de personas que ni siquiera se molestaron en asistir a su funeral. He estado pensando en cómo honrar a Tyler en la boda, aventuró Patricia, con un tono de voz que mezclaba falsete y cálculo. Quizás una pequeña mesa conmemorativa con una foto suya. Algo discreto que no arruiné el ambiente. Una mesa pequeña. Una foto. Tras abandonarlo por completo, quisieron reducir su recuerdo a un detalle decorativo. Suena encantador, respondí con una calma que me sorprendió. Fue entonces cuando Brad finalmente levantó la vista de su teléfono celular. ¿De cuánto estamos hablando? ¿El valor del fondo? Ahí estaba. El verdadero motivo de esa cena. No fue luto. No fue una cura. Era dinero. 50.000, anunció mi padre con orgullo como si él hubiera contribuido a esa cantidad. La familia del padre de Tyler creó el fondo después del accidente. Una inversión inteligente. El niño ya no lo necesita, así que bien podría destinarse a algo que aporte alegría a la familia. El chico. Tyler tenía un nombre. Él era su nieto. Pero para ellos no era más que una línea en un extracto bancario, un medio para financiar el día perfecto de Patricia. En realidad tengo una gran noticia al respecto, dijo apoyando el tenedor en el plato. Pude hacer un trato que creo que Tyler aprobaría. Patricia juntó las manos y le brillaban los ojos. ¿Ya lo transferiste a la cuenta de la boda? Dios mío, ahora podemos contratar esa banda increíble que toca en las bodas de celebridades. No exactamente, respondí, observando cada reacción. Doné todo a la Alianza para la Investigación del Cáncer Infantil. Cada centavo. En nombre de Tyler. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo de plata de mi madre. Su tenedor cayó sobre su plato con un ruido metálico. El rostro de mi padre se puso blanco como tiza. Patricia abría y cerraba la boca como pez fuera del agua, ahogándose en su propia codicia. ¿Qué? Susurró mi madre como si no hubiera escuchado correctamente. Creé un fondo conmemorativo en honor de Tyler, continué serenamente. El dinero se utilizará para investigaciones que podrían salvar a otros niños que están pasando por lo mismo que él. Parecía lo correcto. ¿Lo correcto? La voz de Patricia se elevó hasta casi quebrarse. Allison, ese era mío dinero. Era para mi boda. En realidad, era el dinero de Tyler, corregí. Y ahora está ayudando a niños cuyas familias no los abandonarán. Mi padre finalmente recuperó la capacidad de hablar, aunque la ira le hacía temblar la voz. No puedes hacer esto. Lucharemos. Contrataremos abogados. No tenía derecho a decidir por mi cuenta. Sí, respondí en voz baja. Yo era la madre de Tyler. Y la albacea legal del testamento. La donación finalizó hace 2 semanas. El dinero se acabó. La máscara de mi madre se rompió de una vez por todas. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Patricia lleva 1 año planeando esta boda. ¿Tienes idea de cuánto cuesta todo? ¿Cuántos depósitos hemos pagado ya? Egoísta. Me llamaron egoísta por honrar la memoria de mi hijo en lugar de seguirles el juego a su farsa. Quizás debieron haber pensado en eso antes de decidir que el funeral de su nieto no era una prioridad. Me levanté de la mesa. El caos estalló. Gritó Patricia. Brad maldijo en voz baja. Mi padre amenazó con demandas. Mi madre enumeró una por una todas las veces que le había fallado a mi familia. Pero su furia solo confirmó lo que ya sabía, el dinero siempre había importado más que Tyler. Caminé hacia la puerta, dejándolos atrás con sus gritos. Al día siguiente habría llamadas de abogados, amenazas, demandas para deshacer lo que era irreparable. Pero esa noche volvía a casa, me sentaba en la habitación de Tyler y le contaba a su triceratops de peluche sobre los niños que vivirían gracias a su legado. La verdadera batalla apenas comenzaba. 3 días después de la cena que destrozó cualquier fachada familiar,
estaba en la oficina del abogado Jonathan Pierce en el centro de la ciudad, escuchándolo explicar por qué las amenazas de mi clan no tenían peso. La donación se realizó de manera impecable y legal, dijo, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba. Como madre de Tyler y albacea designada por el tribunal, usted tenía plena autoridad para asignar los fondos a una causa benéfica. No existe ninguna base legal para impugnarlo. Asentí, aunque ya me lo esperaba. La verdadera satisfacción no estuvo en la victoria legal, sino en el principio. El dinero de Tyler estaba salvando vidas que realmente lo necesitaban, no decorando una fiesta para personas a las que ni siquiera les importaba despedirse de él. Mi celular no ha dejado de sonar desde esa noche. Mi madre llamaba cada pocas horas, alternando entre lágrimas de cocodrilo y rabietas. Patricia me envió un sinfín de mensajes sobre cómo yo había destruido su vida y arruinado su familia. Mi padre dejó mensajes de voz amenazando con excluirme de su testamento, como si me importara la herencia de alguien que ya había demostrado que la lealtad familiar no valía nada para ellos. Pero la llamada que me tomó por sorpresa llegó esa mañana, mi tía Grace, la hermana mayor de mi padre, que vivía en Denver. Me enteré de Tyler a través de chismes familiares, aunque nadie se molestó en contarme sobre el funeral, dijo sin rodeos. Estaré allí el fin de semana. Necesitamos hablar. Grace siempre fue la oveja negra por parte de su padre, la que decía lo que los demás solo pensaban, la que se negaba a participar en las actuaciones educadas de la familia. Se había mudado de Phoenix hacía 30 años y solo aparecía en los días festivos importantes, generalmente para que todos se sintieran incómodos con sus verdades incómodas. Esta vez, sin embargo, su voz sonó diferente. No fue un desafío. Era urgente. Exigiendo el pago por adelantado, y la lista de regalos se está desempaquetando mientras hablamos. Todo por tu terquedad egoísta. Me crucé de brazos, observando la desesperación en sus rostros como si fuera una obra de teatro mal ensayada. Terquedad egoísta. La frase sonaba ridícula viniendo de personas que habían elegido un buffet de compromiso en lugar del velorio de su propio nieto. Tenéis el coraje de hablar de destrucción, dijo con demasiada calma para su gusto. Tyler murió solo en ese hospital, mientras tú debatías que vino servir para el brindis de Patricia. Esto es destrucción. Lo que hice fue simplemente mostrar las consecuencias de tus elecciones. Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado. Padre, sin embargo, avanzó con los dedos apretados a los costados. No tienes idea de lo que estás haciendo. Esta donación fue un gesto impulsivo y emotivo. El dinero era para nosotros. Para la familia. Era el dinero de Tyler, corregí, cada sílaba aguda como el cristal. Y ya había decidido cómo quería usarlo. Solo te importó cuando te diste cuenta de que no podías permitirte la farsa del matrimonio perfecto. Patricia sollozó, le temblaban las manos mientras sostenía un pañuelo de papel arrugado. Estás arruinando mi vida. Brad dice que ya no confía en su familia. ¿Qué clase de persona le hace eso a su propia hermana? La miré de verdad, por primera vez en años. Vi a la niña que solía seguirme por la casa, pidiendo jugar a las casitas. Vi a la adolescente que lloró sobre mi hombro cuando su primer novio la engañó. Y también vi a la mujer que había elegido un prometido que valoraba más el estatus que la lealtad. El tipo de persona que aprendió de los mejores, respondí. Me enseñaste que en esta familia, el amor es moneda de cambio. Simplemente no contaban con que yo dejara de pagar el precio. Grace apareció en la puerta trasera secándose las manos con un paño de cocina. Su mirada recorrió al grupo con la precisión de una espada. Llegas justo a tiempo, dijo secamente. Allison acaba de explicar cómo funcionan las prioridades reales. El padre se volvió hacia ella, como si la presencia de Grace pudiera de algún modo revertir la situación. Tienes que hacer algo. Habla con ella. Ella siempre te escuchó. Grace dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿De verdad crees que después de 30 años de ignorarme, voy a salvarte ahora? Se cruzó de brazos imitando mi postura. Allison no necesita salvadores. Necesita personas que merezcan el esfuerzo de ser salvadas. Y francamente ambos están demasiado ocupados revolcándose en la autocompasión como para darse cuenta de que están solos en esto. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de décadas de resentimiento silencioso.
La madre volvió a intentarlo con la voz entrecortada. Somos tu familia. No puedes simplemente sacarnos de tu vida. No, finalmente estuve de acuerdo. Ya lo has hecho por tu cuenta. Hace años que... Padre abrió la boca y la cerró. No hubo argumentos de izquierda. No había excusa que pudiera tapar la podredumbre en la que se habían convertido. Vinieron aquí esperando una hija arrepentida, una hermana culpable. En cambio, encontraron a una mujer que había dejado de inclinarse. Vámonos, murmuró madre, tirando del brazo de su padre. Patricia los siguió tropezando con sus propios pies, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Grace y yo los vimos alejarse, el auto se alejó con un crujido de neumáticos contra el asfalto. Solo cuando el sonido se perdió en la distancia habló. Volverán. Ni hoy ni mañana, pero lo harán. Porque gente como ellos no acepta que el mundo siga girando sin su aprobación. Que vuelvan, respondí volviéndome hacia las caléndulas. Esta vez estoy listo. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. No había lugar para él. Todo lo que quedaba ahora era tierra firme bajo mis pies y la certeza de que, finalmente, había elegido el lado correcto de la batalla. Sin consentimiento, imagino, agregué, mi voz tan tranquila que incluso yo me sorprendí. Déjame adivinar, quieren que les devuelvan su dinero. Jennifer dudó al otro lado de la línea, como si sopesara cada palabra antes de decir. En realidad no. Están donando. Cantidades significativas. En nombre de Tyler. El vaso de agua que llevaba a mis labios quedó suspendido en el aire. Por un instante el mundo giró ligeramente, como si el suelo se hubiera inclinado bajo mis pies. ¿Qué? Tu mamá acaba de transferir $20,000. Jennifer parecía tan atónita como yo. Tu padre, 15 años. Y Patricia, una pausa, un suspiro casi imperceptible, 50,000. Todos con el mismo mensaje, para que otros niños puedan tener lo que Tyler no tuvo. La risa que se me escapó fue seca, sin humor, un sonido que atravesó el silencio de la cocina como un cristal roto. Eso es una broma. Una broma cruel y patética. Entiendo tu reacción, pero, la voz de Jennifer tembló levemente e insistieron en que los llamara personalmente. Dijeron que no contestaría si vieran su número. Por supuesto que no respondería. Mis uñas se clavaron en mi palma. Al menos en eso tienen razón. Hay más, continuó Jennifer con cautela. Pidieron programar una visita. Al hospital. Quieren conocer a los niños. Vea a dónde va el dinero. El vaso cayó al fregadero con un crujido. El agua salpicó el mostrador, pero ni siquiera parpadeé. Por supuesto que no. Solo estoy transmitiendo el mensaje, se apresuró a decir Jennifer. Pero el director del programa pensó que debería saberlo. Mencionaron que otra pausa, que les gustaría pedir disculpas. En persona. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Disculparse. Ahora. Cuando Tyler ya no estaba aquí para escuchar. Cuando las palabras ya no pudieron herirlo, solo a mí. Jennifer, mi voz tenía un filo de acero, escribe esto, si aparecen en el hospital, se notificará a seguridad para que los retiren. Si vuelven a llamar, bloquea el número. Y si, por algún milagro, logran poner un pie en este suelo nuevamente. Miré por la ventana, a las caléndulas meciéndose en el viento, haré que ellos mismos se arrepientan. Colgué antes de que ella pudiera responder. Grace me encontró en el jardín una hora más tarde, arrodillada entre las flores, con las manos cubiertas de tierra. Ya oíste, no era una pregunta. Creen que el dinero compra el perdón, dije arrancando una mala hierba con más fuerza de la necesaria. Como si las donaciones pudieran borrar el hecho de que abandonaron a su propio nieto. Como si $50,000 pudieran devolverle las noches en que Tyler lloró solo porque la abuela estaba ocupada despidiendo floristas. Grace se sentó a mi lado, el silencio entre nosotros era tan pesado como el plomo. ¿Y ahora? Ahora hundí los dedos en la tierra, sintiendo su fría humedad, su solidez, descubren lo que significa ser verdaderamente extraño. Porque algunas heridas no sanaron con los cheques. Algunos errores no fueron lo suficientemente costosos como para corregirlos.
Y si mi familia quisiera recuperar el lugar que alguna vez ocupó en mi vida, tendrían que entender una cosa simple: el amor no se puede negociar. No lo compres. No se recupera con gestos vacíos años después del daño causado. Si querían ser perdonados, tendrían que aprender a arrodillarse no ante mí, sino ante la memoria del niño al que no amaron cuando más lo necesitaba. Y sabía que esa era una lección que nunca serían lo suficientemente humildes para aprender. No tenían derecho a exigir nada. Ni el dinero, ni mi silencio, ni el recuerdo de mi hijo. Pero por supuesto para ellos nunca se trató de justicia. Siempre se ha tratado de control. Sobre demostrar que incluso después de todo, todavía podían hacerme inclinarme. La llamada de Jennifer a la organización benéfica fue como un puñetazo en el estómago. Insisten en que les devolvamos el dinero directamente. Como si una llamada telefónica, una lágrima falsa, un discurso ensayado sobre emergencias familiares, fueran suficientes para borrar años de abandono. Como si su nombre en la cuenta bancaria valiera más que el nombre de Tyler grabado en la lápida que ni siquiera se dignaron visitar. Me hundí en la silla de la cocina y agarré el teléfono con los dedos hasta que me dolió. Por supuesto que harían eso. Cuando las amenazas legales fracasaron, cuando la ley se negó a ceder a sus caprichos, recurrieron a lo que siempre habían hecho mejor: la manipulación. No importaba que yo fuera el albacea del testamento. No importaba que cada centavo de ese fondo hubiera sido donado de forma transparente, con amor, con un propósito que Tyler habría aprobado. Para ellos, la verdad era solo un obstáculo que debían superar con lágrimas de cocodrilo y acusaciones cobardes. No pueden hacer eso legalmente, dije con la voz temblando por la ira reprimida. Lo sabemos, respondió Jennifer, vacilante. Nuestro equipo legal confirmó que todo está correcto. Pero las llamadas se están volviendo agresivas. Ayer, una mujer que se identificó como la abuela de Tyler llamó diciendo que la donación la hizo alguien en crisis psicológica, incapaz de tomar decisiones financieras. El calor subió por mi cuello, ardiendo como ácido. No fue suficiente que abandonaran a mi hijo. No fue suficiente que convirtieran su funeral en una ausencia flagrante, un vacío que resonó con más fuerza que cualquier palabra de consuelo. Ahora atacaron lo único que me quedaba, mi cordura. Le dijeron a extraños que yo era inestable. Incompetente. Incapaz de decidir sobre el legado de mi propio hijo. Como si no hubiera pasado noches sin dormir en la cama de hospital de Tyler, como si no hubiera tomado su mano mientras la quimioterapia lo devoraba por dentro. Como si no hubiera enterrado solo a mi hijo, mientras brindaban por la salud de una novia que ni siquiera tuvo la decencia de llorar por él. Jennifer continuó en voz baja, como si temiera las palabras que vendrían a continuación. También afirman que les robaste el dinero. Que fue por una emergencia familiar y que lo desviaste a caridad solo para lastimarlos. La abuela lloraba por teléfono y decía que la vida de otra nieta estaba siendo destruida por esto. Cerré los ojos. Por supuesto. La actuación de mi madre debe haber sido impecable. Después de todo, ella siempre supo llorar en el momento adecuado, como torcer las palabras hasta que pareciera verdad. Pero conocía ese guión. Conocía el tono de voz ensayado, la pausa dramática antes de la acusación final. No estaban llorando por Tyler. Lloraban por el dinero de Patricia. Por el vestido de novia que no se pudo pagar, por la fiesta que no pudo ser tan grandiosa como soñaron. Necesito dejar algo claro, dije y cada sílaba cortaba el aire como una cuchilla. Estas personas no son la familia de Tyler. Su padre biológico murió hace 4 años y su familia, la que realmente importaba, creó ese fondo con amor. Mis padres y mi hermana abandonaron a Tyler cuando más los necesitaba. No fueron al velorio. No enviaron flores. No me llamaron para preguntarme cómo llevaba el dolor de enterrar a un niño. No tienen derecho a ese dinero. Ni legal ni moral. Al otro lado de la línea, un pesado silencio. Luego un suspiro de alivio. Gracias por aclarar. A veces lidiamos con disputas familiares, pero esto se siente diferente. Más cruel. Porque es cruel, respondí con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Estos no son abuelos afligidos que intentan honrar la memoria de Tyler. Son personas que quieren dinero para una boda y están dispuestas a mentir por una organización benéfica que salva a niños como él. Cuando colgué me senté en la cocina,
mi cuerpo temblaba con una furia que no tenía otro lugar a donde ir. No fue suficiente que abandonaran a Tyler. No fue suficiente que me atacaran. Ahora acosaron a lo único que aún intentaba hacer el bien en su nombre. Estaban tan desesperados por el dinero de Patricia que intentaron manipular una organización que luchaba por salvar vidas. Que intentaron manchar mi reputación, la de una madre que enterró a su hijo, solo para pagar un buffet y un vestido blanco. Fue entonces cuando hice algo que nunca antes había hecho. Cogí el teléfono y llamé a Melissa Torres del equipo de investigación de Canal 12. Había visto sus historias, sobre fraude en donaciones, sobre familias que explotan a los más vulnerables. Ella respondió intrigada y concertamos una cita para tomar un café. Déjame aclarar esto, dijo, releyendo sus notas después de una hora de conversación. Sus padres y su hermana faltaron al funeral de su hijo para asistir a una fiesta de compromiso. Luego exigieron dinero de su fondo para pagar los gastos de la boda. Cuando donaste todo para la investigación del cáncer infantil, comenzaron a perseguir a la organización benéfica, alegando que eres mentalmente incompetente. Exactamente. Melissa negó con la cabeza, sus ojos brillaban con una indignación que reconocí bien. He cubierto feas disputas familiares, pero esto es particularmente repugnante. El ángulo de la caridad hace que la historia sea aún más fuerte, especialmente si están utilizando acusaciones falsas de inestabilidad mental para intentar revertir una donación irrevocable. ¿Qué cambiaría un informe? Responsabilidad pública. A veces las personas se comportan mejor cuando saben que el mundo está mirando. Y protegería a las organizaciones benéficas de mayores acosos al dejar claro que no tienen base legal. Pensé en Tyler. Los niños de la planta de oncología necesitaban ese dinero más de lo que Patricia necesitaba una boda navideña de cuento de hadas. Pensé en mis padres, dispuestos a difamar a una institución que salvaba vidas solo para poder comprar un vestido de diseñador. Hazlo, dije. El informe salió al aire el jueves siguiente. Melissa había hecho su trabajo, entrevistó a Jennifer, confirmó la legalidad de la donación, recogió declaraciones del personal del hospital sobre Tyler, sobre cómo nunca me había apartado de su lado. No usó los nombres de mi familia, pero cualquiera que nos conociera reconocería los detalles. La historia era clara, una madre que perdió a su hijo a causa del cáncer donó su legado para ayudar a otros niños. Y los parientes que ni siquiera se dignaron asistir al funeral, ahora iban tras la organización benéfica para robar ese dinero. El jurista entrevistado calificó la actitud de moralmente reprobable y confirmó, la donación era irreversible. Mi teléfono empezó a sonar incluso antes de que terminara el informe. La primera llamada fue de mi jefa en el hospital, ofreciéndome apoyo y compartiendo su propia indignación. El segundo fue de Grace y Denver, quienes habían visto la historia en línea y estaban orgullosos de verme confrontarlos públicamente. El tercero fue de Patricia. Gritó tan fuerte que tuve que alejar el dispositivo de mi oreja. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo sale en televisión y nos hace parecer monstruos? ¿Sabes lo que esto afectará al negocio de papá? ¿Con mi reputación? Dije la verdad, respondí con calma. Si esto os hace parecer monstruos, tal vez deberíais reconsiderar vuestras acciones en lugar de culpar a quienes las expusieron. Te vamos a demandar por difamación. Demandemos a la emisora. Esto es difamación. Buena suerte con eso, dije y colgué. La cuarta llamada fue de mi padre. Su voz, gélida y calculada, intentó sonar autoritaria, pero oí el temblor debajo. Cruzaste todos los límites, Allison. Ir a los medios, exponer asuntos privados en la televisión, hacernos quedar como delincuentes. Esto termina ahora. Tienes razón, dije. Termina ahora. No me llames más. Estás cometiendo un error. La familia es para siempre. Y un día nos necesitarás. Pensé en Tyler, preguntando por sus abuelos en el hospital mientras ellos ignoraban sus llamadas. Pensé en llenar yo solo el hueco donde bajaban su ataúd, mientras levantaban copas en otros lugares de la ciudad. Pensé en ellos tratando de convencer a una organización benéfica de que estaba loco, solo para que pagaran una boda que valía más que la vida de mi hijo. No necesito gente que abandone a un niño enfermo, dije. Y no quiero ningún puente con nadie que persiga a una organización benéfica para niños con cáncer. Adiós, padre. Esa noche bloqueé todos sus números.
Por primera vez en años sentí que podía respirar. Como si, finalmente, el duelo por Tyler fuera solo mío, sin sus exigencias, sin sus manipulaciones que envenenaran cada lágrima. Pero el informe tuvo consecuencias que no había previsto. En los días siguientes llegaron decenas de mensajes, correos electrónicos, llamadas, historias de desconocidos que habían visto el artículo y reconocieron su propio dolor en el mío. Padres abandonados por familiares cuando sus hijos enfermaron. Esposos que descubrieron el verdadero rostro de sus parejas en momentos de crisis. Hijos adultos cuyos padres revelaron sus verdaderas prioridades cuando la vida los puso a prueba. Pero la llamada que más me sorprendió vino de alguien de quien no había oído hablar en años. Diana. La hermana de Kevin. La tía de Tyler. Vi el informe, dijo con la voz entrecortada. No puedo creer que te hayan hecho esto. Con Tyler. Kevin había sido mi marido. El padre de Tyler. Murió en un accidente automovilístico cuando nuestro hijo tenía solo 5 años. Su familia había quedado destrozada por la pérdida. Pero a diferencia de mis padres, ellos habían llorado. Lo habían recordado. Haciendo algo que nunca antes habíamos hecho. Queremos convertir el programa Tyler Memorial en una iniciativa nacional. Me temblaron las manos mientras sostenía el teléfono. ¿Nacional? Exacto, confirmó el Dr. Chen con una convicción que me hizo creer que ese momento era real. Tu historia, el coraje de Tyler y el impacto que está teniendo su familia, resonó en niveles que ni siquiera podíamos imaginar. Tenemos donantes interesados en ampliar el fondo a un nivel que podría cambiar las reglas del juego en la investigación del cáncer infantil. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, pero esta vez no era miedo. Era algo más grande. Algo que a Tyler le hubiera encantado. ¿Qué quieres decir con cambiar el juego? Imagínese un programa que no solo financie la investigación, sino que también conecte a hospitales, familias y científicos en una red nacional, explicó. Un legado que no se trata solo de dinero, sino de salvar vidas. Sobre darles a los niños lo que Tyler no tenía, tiempo. Sus palabras resonaron en mí como una promesa. Tiempo. Eso es lo que todos queríamos para Tyler. Más cumpleaños, más risas, más abrazos. Y ahora, a través de él, otros niños podrían tener esa oportunidad. ¿Qué pasa con la financiación? Pregunté, todavía tratando de procesar. Con la estructura que ya tenemos y el compromiso de la familia de Kevin, pudimos aprovechar alianzas con fundaciones y empresas, dijo el Dr. Chen. Estamos hablando de un fondo semilla de $1 millón, solo para empezar. $1 millón. La cantidad daba vueltas en mi cabeza, pero no era el número lo que importaba. Eso es lo que él representaba, esperanza. Un futuro donde el nombre de Tyler no sería solo un recuerdo, sino una fuerza activa en la lucha contra la enfermedad que nos lo arrebató. ¿Y el nombre? Pregunté con la voz quebrada. Seguirá siendo el programa Tyler Memorial. Por supuesto, respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Porque es tu historia la que inspira todo esto. El coraje de un niño. La determinación de una madre. Y la generosidad de una familia que, aún con dolor, optó por construir algo más grande. Cuando colgué, miré la foto de Tyler en la pared, esa sonrisa que todavía iluminaba la casa, incluso años después. Siempre quiso ser un héroe. Y ahora, de una manera que nunca hubiéramos imaginado, lo sería. Pero quedaba una última cosa por hacer. Cogí el teléfono de nuevo y llamé a Diane. Quieren que esto sea nacional, dijo sin preámbulos. Hubo una pausa. Luego una risa emotiva al otro lado de la línea. Kevin estaría muy orgulloso, susurró. Y Tyler, bueno, ya sabes lo que diría. Lo sabía. Esto es increíble, mamá. Vamos a salvar a un montón de niños. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que, de alguna manera, él todavía estaba aquí. Guiando cada paso. Cada decisión. Cada vida que tu nombre ayudaría a salvar. Fue más que un legado. Fue una promesa cumplida. Fue lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Y yo, como cualquier madre, prometí que sí. Que los médicos estaban haciendo de todo. Esa ciencia no se rendiría con él. Pero lo cierto es que en aquel momento, la ciencia necesitaba más.
Necesitaba voces como la de Tyler, quien, incluso a la edad de 9 años, preguntaba a los oncólogos por qué no hay medicamentos que funcionen mejor. ¿Por qué todavía mueren niños? Necesitaba coraje como el suyo, que entre una sesión de quimioterapia y otra dibujaba científicos superhéroes para salvar a otros pacientes. Hoy, mirando esta sala llena de gente que cree en el mismo sueño, puedo decirle a mi hijo, ahora sí, Tyler. Ahora la ciencia te tiene a ti. El Tyler Research Center no es solo un edificio con su nombre en el cartel. Es un ejército de investigadores que se despertarán todos los días preguntándose cómo podemos hacer esto mejor. ¿Cómo podemos salvar a uno más? Es un legado que convierte el dolor en descubrimiento, las rupturas en protocolos médicos y la pregunta de un niño en respuestas para cientos de familias. Cuando terminé de hablar, el silencio fue tan profundo que escuché el sonido de mi propia respiración. Luego comenzaron los aplausos, lentamente como una ola que cobra fuerza. Médicos con batas blancas, enfermeras que habían cuidado a Tyler, padres que todavía estaban peleando en los pasillos del hospital, todos de pie. Y entre ellos los abuelos que realmente lo amaban, los padres de Kevin, con los ojos brillando no con tristeza, sino con un orgullo tan puro que dolía. Después de la ceremonia, mientras se dirigían al cóctel de celebración, me detuve en el pasillo. Puse mi mano contra la fría pared, en el mismo lugar donde años antes me había resbalado al suelo cuando escuché que el cáncer de Tyler había regresado. Esta vez, sin embargo, no me caí. Esta vez la pared me sostuvo. Lo lograste, pequeño científico, murmuré cerrando los ojos. Alguien me tocó el hombro. Era Grace con un ramo de girasoles, las flores favoritas de Tyler, en sus manos. Estaría saltando de alegría, dijo con la voz quebrada. ¿Y sabes? Creo que, de alguna manera, lo es. Miré los pétalos dorados, tan vívidos como su risa. Y por primera vez sentí que el dolor ya no era una prisión. Era un puente. Uno que Tyler había construido con sus propias manitas, ladrillo a ladrillo, pregunta a pregunta, hasta que otros pudieran cruzarlo, hacia un futuro en el que menos madres escucharan la palabra terminal y más niños tuvieran la oportunidad de crecer. Esa noche, cuando llegué a casa, coloqué el clavel de solapa que había usado en la ceremonia en el estante de Tyler. Junto a Herbert, su dinosaurio de peluche y la medalla que ganó por su coraje en el hospital. 3 objetos que juntos contaban una historia más grande que la enfermedad, más grande que la pérdida. Era la historia de un niño que, sin saberlo, le había enseñado al mundo cómo convertir el adiós en un hasta luego, porque ahora su nombre sería sinónimo de esperanza. Y la esperanza, a diferencia del cáncer, no tiene fecha de caducidad. En algo que ya no me paralizaba, sino que me impulsaba hacia adelante. Ya no era un peso que me arrastraba hacia abajo, sino una corriente que me llevaba hacia adelante, porque Tyler no hubiera querido que me hundiera. Él hubiera querido que nadara, que luchara, que convirtiera cada lágrima en algo que pudiera ayudar a otro niño a sonreír. Y eso es exactamente lo que hicimos. El Tyler Research Center no era solo un edificio con equipos de última generación o un nombre en una placa de bronce. Era la prueba viviente de que incluso en las manos más pequeñas, el coraje puede mover montañas. En los primeros 6 meses, los investigadores identificaron una variación genética en casos de leucemia linfoblástica aguda que había pasado desapercibida en estudios anteriores. Un descubrimiento que por sí solo podría significar años más de vida para decenas de niños. Y eso fue solo el comienzo. Mientras empaquetaba el último dibujo de Tyler, un dinosaurio con sombrero de superhéroe, porque todo el mundo necesita un poder especial, como solía decir, sentí que estaba cerrando un capítulo sin cerrar la historia. El nuevo hogar no sería un lugar para olvidar, sino para recordar de otra manera. Allí los recuerdos de Tyler no quedarían atrapados entre las paredes de una habitación de hospital o en las sombras de una enfermedad implacable. Estarían en el sol de la mañana iluminando sus cuadros en el frigorífico, en las risas de un niño que, gracias a la investigación que financió, celebraría su 10º cumpleaños. Estarían seguros de que dondequiera que estuviera, estaría orgulloso. Grace colocó la última caja en el auto y se apoyó en el capó, mirando al cielo como si esperara ver algo más allá de las nubes. ¿Crees que lo sabe?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. No necesitaba preguntar qué. Sabía que estaba hablando de Tyler, esas pequeñas señales que a veces nos hacen creer que el amor no termina donde termina la vida. Si hay justicia en el universo, respondí secándome una lágrima que se me escapó sin permiso,
no solo él lo sabe, sino que se ríe de nosotros por tardar tanto en hacer que todo esto suceda. Grace se rió un sonido cálido y familiar, y supe que teníamos razón. Porque Tyler no era el tipo de niño que se contentaba con las despedidas. Incluso exigió logotipos. Y ahora, cada vida salvada por el centro que lleva su nombre sería una de ellas, un hasta luego que resonaría durante generaciones, demostrando que a veces, la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande que nosotros. El dolor no desapareció, simplemente se transformó. De un peso aplastante a algo que podía llevar, como una piedra lisa en el bolsillo, siempre ahí pero ya no afilada. La nueva casa era más pequeña, pero bañada por una luz que la antigua nunca tuvo, con un jardín donde planté claveles en el cumpleaños de Tyler, sus pétalos anaranjados como pequeños soles desafiando la oscuridad. Su pequeña habitación de dinosaurio se convirtió en un santuario de risas almacenadas, donde Herbert, el triceratops disecado, todavía vigilaba la colección como un general de un ejército de huesos prehistóricos. No era un lugar para llorar, sino para recordar que él había existido y que, gracias a él, otros existirían. Fue una de esas tardes, mientras Grace se mecía en una silla de mimbre mientras el sol caía sobre el jardín, que formuló la pregunta que yo había estado provocando en silencio: ¿qué pasa con el amor, Allison? ¿Alguna vez has pensado en hacerle espacio otra vez? Sus dedos jugaron con el pie de su vaso de té helado, como si la pregunta fuera casual, pero sus ojos no mentían. Lo había pensado, por supuesto. En las noches tranquilas, cuando la soledad pesaba más que el anhelo, imaginaba cómo sería compartir ese sofá con alguien, tener unas manos que no temblaran al sostener las mías, una voz que no fuera un eco del recuerdo. Pero la idea de explicarle a Tyler, de encontrar a alguien que pudiera entender que amar a un niño muerto no es el pasado, es el presente continuo, me paralizó. Tal vez algún día, respondí, mientras una brisa agitaba las páginas del cuaderno del centro de investigación sobre la mesa. En este momento mi corazón está demasiado ocupado construyendo algo que se merece. Grace no insistió. Pero antes de irse, dejó un sobre en el mostrador con la dirección de un grupo de apoyo para padres en duelo. No se trata de reemplazar, Ali. Se trata de recordar que todavía hay personas en este mundo que eligen quedarse cuando todo se desmorona. Me quedé con el periódico sin prometer nada. 2 semanas después, sonó el teléfono con un número desconocido. Una voz femenina, temblorosa, como si las palabras costaran sangre. ¿Allison? Eres la madre de Tyler. Todo mi cuerpo se tensó como si su nombre fuera un hechizo capaz de transportarme de regreso a la UCI, al olor a alcohol en gel y al sonido de los monitores. Soy yo. Silencio. Luego, mi nombre es Sarah Chen. Mi hija, Emma, tiene 8 años. Le diagnosticaron la misma leucemia que tenía Tyler. El suelo pareció abrirse bajo mis pies, pero esta vez no fue una caída, fue como si el abismo me empujara hacia adelante. Los médicos del Phoenix Children's mencionaron el Tyler Research Center. Dijeron que tal vez quieras hablar con nosotros. Emma. 8 años. La edad que Tyler nunca alcanzaría. Me temblaban las manos, pero cuando pregunté cómo puedo ayudar, mi voz era firme. Luego Sarah me dijo que Emma, después de escuchar la historia de Tyler en línea, le había preguntado si ella también podía ser valiente como él. Si tu lucha pudiera salvar a otros niños en el futuro. Eso fue como un puñetazo en el pecho, de esos que te derriban, pero también te despiertan. Tyler diría que el coraje no se trata de no tener miedo, dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Es tener miedo y luchar de la misma manera, porque alguien al frente necesita que ganes esta batalla. Sarah lloró al otro lado de la línea. En ese momento supe que ya no estaba solo en mi misión. Y ese Tyler, de algún lugar entre las estrellas y las moléculas de aire, se reía con esa manera traviesa suya, como diciendo, ¿ves, mamá? Te dije que no era un adiós. En los meses siguientes, mi vida cobró un nuevo ritmo. Entre reuniones con investigadores y café con Sarah, quien se convirtió en mi sombra durante los días de quimioterapia de Emma, descubrí que el duelo puede ser un faro. Las familias que llegaban al centro no solo necesitaban protocolos médicos, necesitaban a alguien que conociera el sabor amargo de la esperanza mezclado con terror, que no dijera, todo va a estar bien con una sonrisa hueca, sino que les tomara las manos sudorosas y dijera, sé cómo es, y no estás solo en esto. ¿Mis padres? Nunca más volví a oír sus voces.
Pero la noticia llegó como un eco distorsionado. Mi padre, ahora empleado anónimo en una firma de contabilidad, su madre enclaustrada en su propia vergüenza, Patricia trabajando como recepcionista, sus sueños de una boda lujosa cambiados por almuerzos solitarios en la despensa del personal. No sentí triunfo. Solo una quietud inquietante como ver un barco hundirse en el horizonte, tristes por el desperdicio, pero sabiendo que no había lugar para ellos en su nueva tierra. En el primer aniversario de la muerte de Tyler, llevé claveles y una foto de Emma a su tumba. Estaba respondiendo bien al tratamiento, gracias a los protocolos que su propio legado había ayudado a financiar. «Estás salvando vidas, mi amor», susurré, pasando mis dedos por las letras de su nombre en la lápida. «Exactamente como lo planeaste». Los años que siguieron estuvieron compuestos de pequeñas victorias y dolores renovados. Vi al Tyler Center expandir sus alas, conocí a docenas de M's y seres, formé una familia cuidadosamente seleccionada, personas que entendieron que el amor no es un contrato de conveniencia, sino un juramento de presencia. Mientras tanto, mis padres y mi hermana iban cosechando lo que sembraron, la soledad que surge de priorizar el tener sobre el ser, el vacío de quien cambió una herencia de significado por monedas que se oxidan. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la mayor lección de Tyler no fue sobre la muerte, sino sobre la vida. Sobre cómo algunas personas son como tormentas, destruyen todo a su paso y aún así exigen que agradezcas la lluvia. ¿Y otros? Otros son como el centro de investigación que lleva su nombre, construidos con dolor pero diseñados para sanar. Aprendí que caminar lejos no es cobardía, es sabiduría. Que cerrar puertas no es encerrar el corazón, sino hacer espacio para quienes merecen entrar. ¿Y Tyler? Bueno, está en cada suero administrado, en cada niño que sobrevive, en cada madre que encuentra la fuerza para decir, hasta luego en lugar de adiós. Tu legado no son lágrimas, sino vidas. Y esa, hijo mío, es la única eternidad que vale la pena.